Buenas, imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Hebreos 1 y 2, parte 2, para seguir creciendo nuestra relación con Él. En el anterior episodio ya hicimos una introducción a toda esta carta a los Hebreos y ahora sí nos metemos de cabeza. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder estudiar juntos tu palabra, de poder animarnos, de poder ser una generación que quiera conocer tu voluntad y no solo conocerla, sino vivir de acuerdo a ella. Pero para eso primero tenemos que conocerte a ti. ¿Quién eres tú? ¿Cómo eso cambia nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver todo lo que nos rodea? Ayúdanos realmente a que esta carta pueda ser de bendición y sobre todas las cosas que podamos encontrar en Jesús la razón de nuestra reconciliación contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué te dice del amor de Dios por ti? Que aunque no merezcas su perdón, Él estuvo dispuesto a ser fiel incluso en tu infidelidad, a no desistir de ti cuando muchas veces tú desistes de Él. ¿Qué te dice del amor de Dios por ti? Que aunque Él, sin ti, seguía siendo Dios, Él, como creador del universo, estuvo dispuesto a humillarse y volverse un ser humano como tú, para morir la muerte que tú mereces. ¿Cómo el tener a Jesús como la revelación del nuevo pacto cambia la forma en la cual te relacionas con Él y la forma en la que ves la vida? Estamos en la carta a los Hebreos, un nivel intermedio de carta, no es tan simple, pero tampoco vamos a decir nivel difícil porque eso se lo dejamos solamente a la Apocalipsis que se viene dentro de poco. ¿Cuál es el objetivo de esta carta? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué se escribió? Mira, esta carta se titula Hebreos, otra forma de llamar a los judíos, porque estaba dirigida primeramente a los judíos que habían sido convertidos al cristianismo. Y Pablo escribe con dos objetivos. Primero, explicar quién es realmente Jesús, qué significa su vida, muerte y resurrección en esta transición del antiguo y el nuevo pacto, que ya hablaremos un poquito más adelante. Y segundo, que esta comprensión fortalezca la fe de los cristianos para que permanezcan fieles a pesar de la persecución que estaban enfrentando y que cada vez sería mayor. De esa forma buscaba unir una iglesia que estaba dividida. ¿Y por qué estaba dividida? Te doy un contexto. Si estuviste acompañando el estudio que hicimos de las anteriores cartas de Pablo, a pesar de que hay diversas diferencias entre ellas, como todas fueron escritas dentro de un periodo no mayor a 20 años, notamos que tienen una problemática en común, que es la transición del judaísmo al cristianismo y la relación entre los judíos y gentiles, ya que era algo que iba en contra de más de 1000 años de historia. Haciendo la aclaración, por si no tienes ni idea qué significa esto, los judíos eran parte de lo que en la primera parte de la Biblia se conoce como el pueblo de Dios, una nación mediante la cual Dios buscó revelarse a las otras naciones que adoraban falsos dioses y de la cual enviaría al Salvador por medio del que reconciliaría a la creación con su creador. Por otro lado, los gentiles era una forma de llamar a todos aquellos que eran de las naciones no judías. Entonces, cuando surge el cristianismo con Jesús, ya no hay esa separación. No es que, yo soy judío, yo soy gentil. No importa si eras judío o gentil, ahora eres cristiano. Pero entender eso fue totalmente difícil. ¿Por qué? Porque había un grupo dentro de la iglesia al que venimos llamando partido judío, como lo hicimos en el estudio de las otras cartas, que estaba dividiendo la iglesia cristiana porque sus integrantes eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero creían que para ser cristianos los gentiles primero debían hacerse judíos. Entonces estaban buscando influenciar la iglesia con todas estas ideas. Y quiero que, en lugar de juzgarlos, intentemos entenderlos en primer lugar. Por un momento ponte en la piel de un judío del siglo I que se convertía al cristianismo, ¿ok? Fíjate, toda tu vida fuiste educado acerca de Dios a través de ceremonias y costumbres de los servicios del templo. Podías retroceder en el tiempo más de 1000 años y encontrarías que tu familia se relacionaba con Dios de la misma forma que lo estabas haciendo tú.
Aprendiste que eras parte de un pueblo escogido por Dios para revelarlo a las naciones y que el Salvador del mundo vendría por medio de tu pueblo. Y sobre todas las cosas, ser judío no era una religión para ti solamente, como muchas veces vemos hoy en nuestra relación con Dios. Para ti, ser judío era tu identidad. Todo giraba en torno a eso. Ahora, imagina que te predican de un tal Jesús de Nazaret, que es el Salvador prometido. Ya sea que hayas escuchado sus enseñanzas y visto sus milagros, o escuchado la predicación de los apóstoles y visto sus milagros, reconoces que eso solo puede venir del propio Dios. Tu corazón se llena de alegría. Eres la generación privilegiada que ve la promesa de Dios cumplirse. Confiesas tus pecados, te arrepientes, te bautizas, pero hay algo que no te convence. ¿Por qué? Porque, ¿cómo que ya no tengo que ir al templo a participar de las ceremonias y costumbres? Si fue Dios quien se reveló de esa forma desde Moisés y como pueblo siempre lo hemos hecho así. ¿Cómo que cambia la forma de relacionarme con Dios que mi familia viene haciendo hace más de 1000 años? ¿Cómo que el pueblo de Dios ya no es la nación en la cual nací y no estaremos como cabeza de todas las naciones? ¿Significa esto que debo renunciar a quién soy, a mi familia, a mi pueblo? ¿Cómo podría haber un problema con seguir haciendo lo que el propio Dios nos dijo que debíamos hacer con lo mismo que hizo Abraham y Moisés? ¿Quiénes son Pablo y los otros apóstoles para atreverse a cambiar prácticas e instituciones que han estado presentes por siglos? ¿Logras ver el drama que se les presenta en la cabeza a estos judíos que se convierten al cristianismo? Los judíos creían que el Salvador prometido del Antiguo Testamento restauraría la autoridad de Israel y todo el mundo los buscaría como líder de las naciones. Entonces, en su forma de entender la vida, su cosmovisión, ¿cómo podía Israel estar sobre la cabeza de las naciones si los gentiles podían llegar a ser cristianos sin ser judíos primero? ¿Y cómo los gentiles podían llegar a ser judíos si no se sometían a todo lo que acostumbraba a ser un judío? La circuncisión, las leyes sobre el santuario y sus servicios, entre otras cosas que se mencionan en la Torá o los 5 primeros libros de la Biblia, que también son parte de lo que se conoce como el Antiguo Pacto. Esto es lo que pensaba este partido judío. Ellos no entendían que, con la llegada de Jesús, todo eso ya no era necesario, porque se había cumplido en Jesús. Ya iremos viendo qué significa esto exactamente con el correr de los capítulos, pero sería como cuando estábamos en la escuela y para enseñarnos a sumar la maestra decía, si tengo 2 manzanas y me como una, ¿cuántas me quedan? A lo que voy es que la suma de manzanas era una manera visual que usaba la maestra para enseñarnos a sumar números. Pero luego nadie va por la vida contando manzanas. Esto solo es un símbolo que apunta a la realidad. De la misma forma, el antiguo pacto era una manera visual que apuntaba al nuevo pacto que Dios quería hacer con la humanidad y del cual vamos a estar hablando a lo largo de esta carta. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Entonces, Pablo, siguiendo el primer objetivo de esta carta, ¿qué? ¿Recuerdas cuál era? Explicar quién es realmente Jesús, qué significa su vida, muerte y resurrección en esta transición del antiguo y el nuevo pacto. Pablo mostrará a Jesús como la revelación del nuevo pacto, aquí en los capítulos 1 y 2, que es lo que estamos estudiando, el reposo del nuevo pacto, capítulos 3 y 4, el sacerdocio del nuevo pacto, capítulos 5 al 7, la realidad del nuevo pacto, capítulos 8 al 10, y finalmente la esperanza del nuevo pacto, capítulos 11 al 13. En esta ocasión estamos viendo a Jesús como la revelación del nuevo pacto. Pero, ¿cómo sucede esto? Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2, comienza diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué Dios decidió hablarnos por medio de Jesús? Hebreos capítulo 1, versículos 2 al 4 dice, porque es el heredero de todo, algo que como seres humanos no merecemos, es el creador del universo, algo que como seres humanos no somos,
ese resplandor de su gloria, algo que como seres humanos no podemos reflejar, la imagen misma de su sustancia, algo que como seres humanos no somos, el que sustenta todas las cosas, algo que como seres humanos no podemos, el que nos limpió de nuestros pecados, algo que como seres humanos no podemos hacer, y tiene la mayor autoridad, algo que como seres humanos no podemos conseguir. En otras palabras, Jesús es una mayor revelación que todas las anteriores dadas por los profetas, porque Jesús es nada más y nada menos que el propio Dios. Con esto Pablo intenta sacudirlos y decirles, hey, lo que ustedes como judíos, como hebreos han hecho y creído en el pasado, no es que estaba mal, no es que sus dirigentes estaban equivocados, no, eso también fue una revelación de Dios. Ellos habían sido guiados por Él. Pero al mismo tiempo Jesús ahora es una mayor revelación que cualquier otra que ellos hayan tenido antes. Y préstame tus oídos para esto. No es que es contraria a las anteriores revelaciones, sino que es el cumplimiento de las mismas. Todo apuntaba a Él. Es el propio Dios hecho carne y se los voy a mostrar, dice Pablo. Es lo que para ustedes antes era el ejemplo de la maestra enseñando con manzanas. Ahora son los números de verdad, las cuentas de verdad, donde es totalmente mayor que lo que alguna vez hayan visto. No es contrario a, sino que es su cumplimiento. Para eso el resto de Hebreos 1 presenta un contraste entre Jesús y los ángeles. ¿Por qué ángeles? Según la tradición judía, se creía que los ángeles habían participado en el establecimiento del antiguo pacto en el monte Sinaí, actuando como mediadores de parte de Dios, como Moisés lo había hecho de parte de Israel. Entonces, como Pablo se está dirigiendo a los judíos que se habían convertido al cristianismo, tenía que probar que el mediador del nuevo pacto era mucho mejor que los ángeles para hacer ver luego la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo, cuya preeminencia y permanencia es el tema de la carta. Así, Pablo busca mostrar que es verdad, los ángeles sí son poderosos, pero aunque los judíos tuvieran un concepto tan elevado de ellos, ningún ángel puede hacer por nosotros lo que Jesús hizo, porque ningún ángel es quien Jesús es, o sea, Dios. Y para apoyar este concepto da una serie de citas del Antiguo Testamento, más específicamente de los Salmos, como prueba de lo que está diciendo. Es así como Hebreos capítulo 2 comienza diciendo en el versículo 1, por tanto, es decir, a partir de todo lo desarrollado en el capítulo anterior sobre la superioridad de Jesús en contraste con los ángeles, mostrando que Jesús es mayor que los ángeles, es necesario, dice Pablo, que con más diligencia, o sea, con más atención, cuidado y prontitud, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Los cristianos de origen judío eran muy celosos por la revelación del Antiguo Testamento, o sea, la primera mitad de tu Biblia. Recuerda que toda su identidad e historia estaban basados en eso, por lo que tenían una profunda devoción, amor y compromiso hacia sus enseñanzas. Y si bien esto estaba bien porque fue una revelación de Dios, corrían el peligro de no ver la importancia de esta nueva revelación que había sido dada, la cual no era contraria a todo lo que Dios había revelado, sino que era su cumplimiento, porque se trataba del propio Dios hecho carne, habitando en medio de su pueblo. Lo que está intentando decirles Pablo es, ya están grandes, dejen de contar usando manzanas, porque por un tiempo eso sirve, pero a la larga los limita a comprender todo lo que matemáticamente es posible, con los números. De la misma forma, todo lo que es la revelación del Antiguo Testamento está bien, es correcto, dice, hablando de la revelación que le hace al pueblo con Moisés, las leyes y demás. Dice, está bien, pero se cumple en Jesús. O sea, ahora pasemos de la manzana a los números. Ahora entendamos todo eso en la figura de Jesús. No volvamos a hacer algo que ya lo podemos comprender en Jesús e iremos desarrollando esta idea con el paso de los capítulos. Entonces, haz una comparación para demostrar el peligro del cual está advirtiéndolos. Cuando en Hebreos capítulo 2, versículos 2 al 4, parafraseando, dice, si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad.
Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Se entiende lo que está haciendo Pablo? Por eso Hebreos capítulo 2 versículo 9 dice, parafraseando, que Dios nos ama y envió a Jesús a morir para salvarnos. Por eso, aunque Dios permitió que por algún tiempo Jesús fuera menos importante que los ángeles, haciendo referencia a su condición de hombre, ahora Jesús ha recibido gloria y honor porque reina en los cielos y la próxima vez que lo veamos no será como el siervo sufriente, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué reflexión podemos llevarnos para nosotros hoy a partir de estos dos primeros capítulos de Hebreos que nos muestran a Jesús como la revelación del nuevo pacto? Leamos la propia conclusión que hace el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18, cuando cierra diciendo: nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Queda claro que Jesús no vino para ayudar a los ángeles, sino a todos los descendientes de Abraham. En otras palabras, tanto a judíos como a gentiles. Para poder ayudarlos, tenía que hacerse igual a ellos. Por eso Jesús es un sumo sacerdote en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora, cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. Quiero invitarte a tomar papel y lápiz, o un celular, la computadora, lo que te sea más fácil para escribir, e intenta responder estas preguntas de reflexión. ¿Qué te dice del amor de Dios por ti? Que aunque no merezcas su perdón, Él estuvo dispuesto a ser fiel incluso en tu infidelidad, a no desistir de ti, cuando muchas veces tú desistes de Él. ¿Qué te dice del amor de Dios por ti? Que aunque Él sin ti seguía siendo Dios, Él, como creador del universo, estuvo dispuesto a humillarse y volverse un ser humano como tú, para morir la muerte que tú mereces. ¿Cómo el saber que Jesús venció la muerte y comenzar a entender que la vida en esta tierra es un paréntesis en la eternidad cambia la forma en la que vives, el orden de tus prioridades, el miedo a la propia muerte y las decisiones que tomas? Finalmente, ¿cómo el saber que Él es tu mediador o intercesor, algo que profundizaremos más en el siguiente episodio, hace que cuando te sientas sucio, indigno e inmerecedor de estar en su presencia, o hipócrita debido a tu pecado y promesas quebradas, en lugar de mirarte a ti y alejarte de Él, mires a Jesús y esos sentimientos sean la razón por la cual te acercas a Él, sabiendo que no depende de ti, sino de su sacrificio en la cruz, el que puedas obtener el perdón de Dios. El pacto es el medio a través del cual Dios cumple su propósito de revelarnos su amor a través de una relación con nosotros. Satanás está derrotado, pero luchará hasta el final para que caigas con él. Entonces, cuando en tu relación con Dios tengas dudas de su amor, de su fidelidad, de su justicia, de su provisión, de su sabiduría, de sus tiempos, de su voluntad, mira la cruz, mira a Jesús, porque solo allí encontrarás el consuelo y la fortaleza para poder seguir adelante, a pesar de lo que estás pasando en este momento. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, gracias porque aunque tuviste todas las razones para desistir de nosotros, no lo hiciste. Y hoy no queremos hacerlo nosotros de ti. Que al mirar a Jesús podamos recordar que en ti tenemos salvación. En ti tenemos reconciliación contigo. En ti tenemos restauración. Y que cuando Satanás nos haga mirarnos a nosotros, a nuestro pecado, a nuestra falta de méritos, a nuestra indignidad, no permitas que el ego, el orgullo, la arrogancia, la soberbia hagan que nuestros ojos permanezcan mirándonos a nosotros mismos, sino que podamos mirar a la cruz y decir gracias Dios, porque aun cuando nada merecía, tú lo diste todo por mí.
Padre, que cada día podamos reflexionar sobre un sacrificio tan grande, para que no nos deslicemos, como dice el apóstol Pablo, sino que podamos mantenernos firmes en nuestra fe, independientemente de todo lo que pasa a nuestro alrededor, independientemente de que todo se derrumbe. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.